Aleluya, aleluya. Una vez más entramos a esta que es una de nuestras últimas predicaciones. Esta predicación lleva por nombre Rebelión. Rebelión. Padre, en el excelentísimo, triunfante, victorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, pedimos y oramos en el poder del Espíritu Santo, Señor, porque nos dones espíritu de sabiduría y revelación para poder dar a conocer, Señor, en estos últimos tiempos, cuál es tu voluntad, tu perfecta voluntad. En Cristo Jesús lo pedimos. Dónanos el espíritu de sabiduría. Amén y amén. Rebelión. Hoy en la actualidad existe una rebelión tan grande como nunca antes lo había existido. De hecho, la palabra de Dios, el Nuevo Testamento, su enfoque es en la actualidad, el hoy, el aquí y el ahora. El Nuevo Testamento describe clara y ampliamente la conducta de los rebeldes. En el Nuevo Testamento encontramos un libro llamado Los Hechos de los Apóstoles, pero también hay una carta que se llama Judas. Esa carta muy bien podría encajar, cambiarle el nombre y decir Judas, los Hechos de los Apóstatas, porque en el libro de Judas miramos los hechos de los apóstatas. Y para poder entender bien esto, voy a dar lectura a Judas capítulo 1, versículo 8 al 11. Judas 1, 8 al 11. Dice: no obstante, de la misma manera también estos hombres, soñando, mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las majestades angélicas. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo y disputaba acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda, Satanás. Mas estos blasfeman las cosas que no entienden. Así como hace rato dijeron por ahí unas personas que yo estaba loco, ese hombre está loco. Blasfeman las cosas que no entienden, y las cosas que como animales irracionales conocen por instinto, dice. Por estas cosas son ellos destruidos. Gente, esa gente es destruida, ya ven en su destrucción, no se detienen. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y por lucro se lanzaron al error de Balaán, y perecieron en la rebelión de Corre. Y vamos a dar lectura más adelante a lo que sigue, pero aquí hay tres factores y tres personas muy importantes que el Nuevo Testamento trae a colación a estos tiempos. Primero, expone el Señor a Caín. Dice: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Repita conmigo: el camino de Caín. Y luego, por lucro se lanzaron al error de Balaán. El error de Balaán es que se lanzó por lucro, por obtener lucro, ganancia económica, se lanzó. Y luego perecieron por la rebelión de Corre. Corre, un rebelde; Balaán, un ambicioso; y Caín, pues, un asesino que decidió llevar su propio camino. Aquí en esta epístola podemos mirar cómo Judas escoge a estos tres ejemplos y selecciona a estos tres personajes, los cuales son personales para ti y para mí, porque hoy hay muchos Core, hoy hay muchos rebeldes, pero también hay muchos Balaanes, muchos ambiciosos que ambicionan riquezas mal ganadas, que ambicionan tener riqueza a través de las donaciones y donaciones. Yo conozco a esos aquí, hermano, aquí están presentes, que obtienen beneficio por medio de pura donación y no trabajan. Su trabajo es pedir. Su trabajo es pedir. Ese es su trabajo, pedir al hombre. Y los hombres que no tienen discernimiento, pues donan, ¿verdad? Eso ya es otro tema. Entonces, así como Balaán, ambiciosos, hay otros, amado hermano, que son como este Core, rebeldes a la palabra de Dios, rebeldes a la autoridad, porque como predicador yo represento una autoridad.
Como predicador, yo soy una autoridad. Soy una autoridad que tú deberías y debes de reconocer en la manera de hablar, en la expresión, en el mensaje que te está dando. No cualquiera te entrega este mensaje, ni en la arena, ni no, hermano. Esto requiere estudio, esto requiere intimidad con Dios, esto requiere abandonar al mundo, abandonar lo que vanamente es llamada ciencia del mundo. Por ahí andan muchos, hermano, muchos que son pastores, pero también son doctores. Por ahí hay muchos que también son pastores, pero también son abogados. La abogacía es del diablo, hermano. Todo abogado del mundo es un abogado del diablo, ¿sabías? Todos los licenciados son licenciados del diablo. Por eso tienen que apartarse de su abogacía, porque ellos lo que ejecutan y ejercitan es la ley ¿de quién? Del hombre. Pero ellos no lo entienden, no lo ven así. Entonces, aquí Judas está seleccionando estos 3 ejemplos. El libro de Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis miramos 7 discursos. Y estos 7 discursos de aquel que es el gran yo soy. Ahí en Apocalipsis miramos cómo estos discursos está hablando el gran yo soy, está hablando el que tiene ojos de fuego, el que tiene pies bruñidos, aquel que no se puede mirar. Ahora, el dibujo del proceso de la apostasía no está sujeta a cierto tipo o grupo de personas. Es decir, que el ejemplo, el esquema que describe la Biblia no está sujeta a cierto grupo de personas. No, la Biblia es para ti y para mí. Caín era un trabajador de la tierra. ¿Recuerdas? Dios bendiga a nuestros policías, la paz de Cristo. Estamos orando por nuestro poder federal, estatal y municipal. Dios les guarde, les guarde siempre y les proteja y les llene de todo. Que no tengan ganas de corromperse, que no tengan ganas de coludirse con el crimen. Porque cuando un policía, una autoridad se colude con el crimen, ahí destituye su autoridad, destituye su poder, lo minimiza, lo arroja al suelo. Y el criminal no tiene valor ni respeto por las autoridades, pero nosotros sí. Ahora mira, podemos mirar cómo esto no se sujeta, la apostasía no se sujeta a un tipo de personas. No. Caín, ¿quién era? Caín era un trabajador de la tierra. Él era un campesino, por decir así. Balaán, ¿quién era Balaán? Balaán era un profeta. Él vivía de profetizar. Él vivía de profetizar, él vivía de su oficio. Y Core fue uno de los principales de Israel. Y cuando hablamos de los principales de Israel, ¿sabías que Core fue un príncipe? Core fue un príncipe de acuerdo a lo que la escritura dice, uno de los principales de Israel. Pero hoy en la actualidad hay muchos balaanes que no les importa enriquecerse por medio de la maldición del pueblo de Dios. Así como este Balaán que se atrevió a ser alquilado, hermano, alquilado. En segunda de Pedro, pero antes de entrar a esto, quiero leerte en segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 15. Dice así la palabra de Dios: abandonando el camino recto, se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, el hijo de Beor, quien amó el pago de la iniquidad. Pero fue reprendido por su transgresión, pues una muda bestia de carga, hablando con voz humana, reprimió la locura del profeta. Fíjate, reprimió la locura del profeta. Y es que eso es lo que sucede cuando un pastor quiere enriquecerse o quiere ser el centro de atracción, o dice: esta es mi iglesia y aquí yo mando. Esa no es tu iglesia, varón, esa es la iglesia de Jesucristo, y tú no eres nada. Y si quieres saber qué eres un pedazo de gusano. Eso es lo que somos, un gusano. Pero para dejar de ser gusano, tienes que recibir a Jesucristo, arrepentirte de tus pecados y ser llamado hijo de Dios. Y luego continúa y dice: estos son manantiales, fíjate lo que dice: 1, manantiales sin agua, bruma impulsada por una tormenta, para quienes está reservada la oscuridad de las tinieblas,
Pues hablando con arrogancia y vanidad, seducen a los hombres mediante deseos carnales, por sensualidad a los que hace poco escaparon de los que viven en el error. Les prometen libertad, mas de ellos mismos son esclavos de la corrupción, pues uno es esclavo de aquello que le ha vencido. Porque si después de haber escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo de nuevo, son enredados en ellas y vencidos, su condición postrera viene a ser peor que la primera. Su condición postrera viene a ser peor que la primera. Entonces, nosotros entendemos y comprendemos que la apostasía no está sujeta a ciertos tipos de personas. Hoy escuchamos mucho de evangelismo. Hoy en la actualidad podemos escuchar mucho del evangelismo, pero cada uno, así como cada uno de estos tres personajes, Caín, Baal y Core, nos dibujan cómo se alejaron de la verdad, se alejaron por completo de la verdad. Hoy escuchamos mucho de evangelismo y Judas nos dice que se han alejado de la verdad, de lo opuesto de este proceso. ¿Por qué es importante mantenerse en la verdad? Porque cuando nosotros venimos a la verdad empieza a hacer en nosotros un proceso. Se empieza a desarrollar un proceso de limpieza, un proceso de conocimiento, un proceso de cambio, un proceso de discernimiento, un proceso de sabiduría que antes no teníamos. Entonces, en estos tres casos, miramos cómo cada uno de ellos decide danzar sobre la apostasía. Primero, entran en un camino equivocado y corren tras él injustamente para perecer en su carrera. Y esto es muy profundo, muy real y muy actual. ¿Cuántos predicadores hoy no venden el evangelio? Venden la música, venden las conferencias, están vendiendo, haciendo de la casa de nuestro Señor un mercado. Y esto no solo pasa en el libro de los Números, sino también está pasando trágicamente en nuestra ciudad. En nuestra ciudad hay tanta apostasía como usted no lo puede ver. Lo que sigue no podemos empacarlo con suavidad. Es decir, esta predicación no podemos empacarla ni decirla suavemente, ni podemos articularla con dulzura. Judas lo expone de esta manera. Judas en capítulo 1 dice: para quienes está reservada la oscuridad, para quienes la oscuridad de las tinieblas ha sido reservada para siempre. Para siempre. En Hebreos capítulo 6, versículo 4. Hebreos capítulo 6, versículo 4. Hebreos 6 dice así. 6:4 dice: porque en el caso, escucha esto es muy importante, en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron de la buena palabra y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron, se apartaron de la verdad, se apartaron de aquello que es recto, se apartaron de la sana doctrina. Es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento. Fíjese, es imposible renovarlos. Dice de nuevo, porque para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismo al Hijo de Dios y lo exponen a la vergüenza, a la ignominia pública. Entonces, este tipo de hombres no puede ser renovado. En especial aquellos que pretenden predicar el evangelio, ya no pueden ser renovados. Hay personas que yo conozco que tienen 20 años en una iglesia en donde el pastor está más torcido que el diablo, hermano. Está más torcido que aquel que tiene una embolia. Y ahí siguen por 20 años creyendo que con eso van a agradar a Dios. Árboles estériles, árboles sin raíces, estrellas errantes sin luz, nubes sin agua. ¿Me explico? Escollos ocultos que hacen caer a las demás personas.
Por eso es muy importante a quién escuchamos. La alabanza no le va a cambiar su corazón. Está escrita por el hombre, está hecha por el hombre. Pero la palabra de Dios es diferente. Por eso los apóstatas pueden considerarse como gente que ya murió, como gente que ya está en el infierno, como gente enferma. Y lo leímos en la palabra de Dios. Son enfermos, muertos, llenos de problemas, llenos de conflictos. Nada bueno hay en ellos, nada positivo, nada informativo. No hay nada de optimismo en ellos. En ellos todo es pesimismo. Pero, ¿usted cree que usted y yo podemos cambiar la historia de México? No. La historia de México ya está escrita y así va a quedar. Y lo mismo es con la palabra de Dios. Usted y yo no podemos cambiar la palabra de Dios. Podemos alterarla, sí podemos alterarla. Podemos adulterarla, sí podemos adulterarla, como hoy muchos la están adulterando. Pero para ellos hay una gran condenación. Hay aspectos paralelos entre Judas y Pedro. Y miramos cómo Pedro dice lo mismo. Y lo mismo que dice Judas. Son envolturas similares. En segunda de Pedro, en el capítulo 2. Segunda de Pedro, en el capítulo 2, del versículo 20 al 22, dice: porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas y vencidos, su condición postrera viene a ser peor que la primera. Por eso ese tipo de gente que está mal predicando el evangelio vive en una condición deplorable. Vive en una condición perversa. Vive lleno de apariencias. Y dice: pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia, que habiéndolo conocido, apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Y el santo mandamiento que nos fue dado es mantener la doctrina de Jesucristo pura, intacta, sin adulteración. Sí, hermano, usted está en la iglesia y le gusta la música y la alabanza, pero yo creo que es todo lo que le gusta, porque está predicando y al hombre no le gusta. ¿Has visto cuando bañamos a un perro, cómo el perro regresa a revolcarse en lo sucio? ¿Has visto cuando bañamos a un perro, cómo el perro regresa a revolcarse en la tierra? Qué asqueroso es eso, ¿verdad? ¿No te da asco? Imagínate a Dios cuando mira que nos lava a nosotros y nosotros como perros regresamos a tragar el vómito. O imagínate a Dios cómo nos ve a nosotros, que como persona nos lava, pero como la marrana regresamos a revolcarnos en el lodo. ¿Cómo nos verá? ¿Cómo nos mirará? ¿Con misericordia o con asco? Con asco, hermano. Así como cuando nosotros cometemos actos perversos. Ahora imagínate eso. Si para nosotros es disturbante, es asqueroso, ¿cómo será para Dios que nosotros, conociendo el bien y la voluntad de Dios, caigamos voluntariamente en el error? ¿Cómo será para Dios eso? Por eso dice aquí en la escritura, en Hebreos, que para ellos ya es imposible la renovación. Ya han caído y caídos se quedan. Ya han caído y para ellos no hay manera de renovarlos. Ya han caído y para ellas no hay esperanza de renovación. Dice, porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron el don celestial y fueron partícipes, dice, pero después que cayeron es imposible renovarlos. Es imposible aún, Dios dice, es imposible renovarlos. Estos tres tipos, Caín, Balán y Core, son culpables de tres separados e individuales cosas, que juntando sus acciones nos describen un proceso, porque ellos colectivamente caracterizan el proceso que todo apóstata sigue.
Ellos prefieren seguir el apóstata, prefiere seguir el camino de Caín en lugar del camino de Cristo. El apóstata, aunque sabe y conoce al predicador, dice: no, yo prefiero abandonar a ese, por su orgullo. Como lo dije, aquí entre estos hombres hay uno que dijo: yo te voy a faulear, te vamos a faulear. ¿Sabes lo que es foul? Yo no sé lo que es foul, porque a mí no me gusta el deporte. Es una porquería para mí el deporte. Es un acto sucio, una basura. Te vamos a faulear. Te vamos a faulear. ¿Ya ves? Te vamos a faulear. A mí no me faulean. Al que faulean es a Jesucristo. A Él es el que faulean. A mí no. A mí nadie puede faulearme. ¿Me explico? Personas que pretenden ser. Personas que corren detrás de su vanidad. Personas que corren, que andan detrás de su pecado, que no entienden la palabra de Dios, que dicen que Pablo estuvo casado y tuvo hijos. Personas con una mente depravada y torcida. Eso es lo que estamos mirando hoy. Personas, amado hermano, como Caín, como estos ejemplos, que separados, pero al unirlos los juntamos. Sus acciones nos describen un proceso, porque el pecador, amado hermano, anda detrás de su apostasía y sigue el mismo ejemplo. Ellos prefieren seguir caminando el camino de Caín en lugar del camino de Cristo. Ellos prefieren caminar tras el error de Balaán en lugar de la verdad de Cristo. Ellos perecen en la carrera de Corre en lugar de continuar por la vida de Cristo. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y por lucro se lanzaron al error. Se lanzaron, automáticamente se lanzan, se mandan ellos mismos al error de Balaán y perecen en la rebelión de Core, como Core. Y ahorita vamos a entrar a Core. Core se atrevió a decirle a Moisés: no, Moisés, tú no eres el único santo, aquí todos nosotros también somos santos. Ah, sí, le dice Moisés, también eres santo. Ven para acá, tráeme a los 250 que juntaste, y traigan sus incensarios, y vamos a ver si mañana Dios va a decir quién es santo. Dios abrió la tierra y ahí se fueron todos al infierno. ¿Verdad que no eres santo, Core? ¿Verdad que no eres santo? ¿Verdad que no hay santidad en ti, hipócrita? Me levantaste toda una congregación en mi contra, pero tú te vas a quedar solo y ya lo verás muy pronto. Muy pronto. Esta es la verdad de Cristo. Primero, el camino de Caín. Y lo miramos en Proverbios capítulo 16, 25, en donde dice: hay caminos que al hombre le parecen justos, pero su final es final de muerte. Nuestro juicio natural no es confiable. Nuestra guía espiritual no es confiable. Nuestra guía espiritual debe de ser la palabra de Dios. Y lo mismo encontramos en Proverbios 14, versículo 12. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es final de muerte. Así como la creación no puede ser alterada, tampoco puede ser alterado el texto bíblico. Tú no puedes decir que hay pastoras o que hay apóstolas. Estás alterando el texto bíblico. Tú no puedes llamarme a mí Satanás. Tú no puedes, porque sobre ti va a caer Satanás y te va a zarandear como a trigo por haberlo confundido. Se va a desatar sobre ti una gran carrera y vas a preguntarte: ¿de dónde viene esto? Y te vas a acordar que hoy dijiste a uno de los siervos de Dios: Satanás. ¿Ah? Vas a acordarte. Te lo digo como profecía. No se puede ir en contra de un siervo de Dios. Estás yendo en contra de Cristo. Estás yendo en contra de Dios. Por eso te digo, así como la creación no puede ser alterada, tampoco puede ser alterado el texto bíblico. Pero ahora leamos la historia de Caín. Caín, un labrador de la tierra, un agricultor. Su hermano Abel, un pastor. Vamos a darle lectura porque es conveniente que leamos acerca de esta lectura tan hermosa que es la palabra de Dios. Génesis, amado hermano, capítulo 4. ¿Te diste cuenta cómo solo se denuncia? No solo, hermano, yo no necesito, yo solo hablo y él solo se avienta. Qué bueno, bendito Dios. Génesis 4, 3 al 5. Dice así:
Y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel por su parte trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos, y el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero a Caín su ofrenda no la miró con agrado. Escucha esto, no miró con agrado la ofrenda de Caín. Y se enojó mucho Caín, y su semblante cambió. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué has cambiado tu semblante? Unos días. ¿Por qué has cambiado tu semblante? Aquí podemos mirar que dos personas vienen a ofrecer ante Dios una ofrenda, lo primogénito de sus frutos. Primero miramos cómo Caín trae lo mejor de sus frutos, pero antes de ofrecer algo hay que conocer lo que se está ofreciendo y a quién se le está ofreciendo. Como hoy le ofrecemos este trabajo a nuestro Señor Jesucristo, a Él se lo estamos ofreciendo. ¿Y a quién se lo estamos ofreciendo? ¿Cuál fue el error que cometió Caín? Primero, Caín no negó la existencia de Dios. Él era un creyente del cielo. Él era un creyente. Algo pasó en la ofrenda de Abel que irritó a Caín. Estamos seguros que cayó fuego del cielo para consumir la ofrenda de Abel. Pero ese fuego no cayó sobre la ofrenda de Caín y no fue consumida su ofrenda. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Bueno, primero entendamos una cosa, que ese fuego provocó la envidia de Caín. Caín no era un gnóstico, Caín creía en Dios. Caín no estaba en rebelión o negándose a adorar a Dios. Por eso cuando llegó el momento de la adoración trajo su ofrenda, trajo lo mejor de su ofrenda. Pero ¿cuál fue su error? Bueno, hermano, este error de Caín puede ser nuestro error, tu error o mi error. Tú y yo estamos en la posición de Caín. Vamos a sus servicios, vamos a la iglesia, le adoramos, le servimos, le traemos nuestra ofrenda, le traemos nuestro diezmo y creemos en Él. Pero ¿cómo sabemos que la reacción de Dios es diferente a la reacción que tuvo con Caín? ¿Cómo sabemos que Dios está aceptando nuestra ofrenda, nuestra adoración, nuestra alabanza, está aceptando nuestro diezmo, está aceptando nuestra presencia? Bueno, para allá vamos. Segundo, nosotros creemos en Él. Pero ¿cómo sabemos la reacción de Dios no es diferente a la reacción que tuvo con Caín? La respuesta está en Romanos 11:4. En Romanos 11:4 dice así la palabra de Dios. Romanos 11:4. Cheque esto, qué hermoso, porque la palabra de Dios no hay error. 11:4 dice: pero, ¿qué le dice la respuesta divina? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado rodilla ante Baal. Perdón, si estaba bien. 11:4, Hebreos 11:4. Hebreos 11:4 dice así: porque es imposible que la sangre de toros y machos cabríos quiten los pecados. Pero por lo cual al entrar en el mundo dice: sacrilegio y ofrenda no has requerido, pero un cuerpo has preparado para mí, en holocausto y sacrificio por el pecado no te has complacido. Entonces dije: he aquí, yo he venido, en el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. ¿Cuál es? Hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nosotros tengamos fe. ¿Qué pasó pues con la ofrenda de Caín? La ofrenda de Caín no iba acompañada de fe. Sin fe es que imposible agradar
a Dios. Sin embargo, la ofrenda de Abel iba acompañada de fe. Por eso entendemos que muy pocas personas tienen la fe. Y en Romanos 10:13, escuche lo que dice Romanos 10:13. Dice, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán? Primero es creerán. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo les predicarán si no son enviados, tal como está escrito? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien, no del bienestar. El evangelio del bien, no de la prosperidad. El evangelio del bien, no de la suavidad. Por eso podemos entender claramente, amado hermano, que nosotros nos podemos encontrar en el caso de Caín, en ese caso de Balaam, en ese caso de Corre. No se puede tener fe si no se oye hablar de alguien. No se puede tener fe si no se oye hablar de Dios. Podrás tener supersticiones, creencias, conceptos, presunciones, pero si no tienes fe es imposible agradar a Dios. Hoy hay muchas personas que se imaginan a un Dios y adoran a un Dios imaginable que ellos se imaginan. El homosexual ya tiene su iglesia, la lesbiana ya tiene su iglesia y creen y ellos se imaginan que van a ser aceptados. Las pastoras, los pastores ya tienen su iglesia y predican sus doctrinas torcidas y celebran sus celebraciones paganas y creen que ya van a ser aceptables. Por eso entonces tenemos que entender que sin fe es imposible agradar a Dios. Es obvio que hay algo que no está escrito acerca de Abel, y eso que no está escrito de Abel no está escrito para que nosotros lo disciernamos y que entendamos que Abel vino a traer su ofrenda con fe. Con fe. Con fe es como tenemos que venir. Pero lo que sí sabemos es que la ofrenda de Abel fue la respuesta a un mandamiento. El mandamiento que da la fe. La fe da un mandamiento y ese mandamiento es aceptable a Dios, agradable a Dios. Ahora, vamos a hablar un poco acerca de los padres de Caín y de Abel. Ciertamente los padres de Caín y de Abel, antes de comer el fruto prohibido, sabían que ellos estaban vestidos. Y sabían que estaban vestidos de la gracia, estaban vestidos de la santidad, estaban vestidos de la atención, del amor de Dios. Pero cuando sus ojos se abrieron, cuando comieron del fruto prohibido, cuando desobedecieron, sus ojos fueron abiertos y entonces descubrieron que estaban desnudos y que las vestiduras que ellos tenían antes de pecar cayeron de ellos. Y así como las vestiduras que cayeron de ellos, ellos cayeron junto con ellas. Hay ocasiones en las que Dios personalmente tiene que hacer cosas, como Dios hizo las ropas con las cuales echó fuera a Adán y a Eva del Edén, del paraíso, del jardín. Dios lo tuvo que hacer. Mucha gente se pregunta, bueno, ¿de dónde salieron esas ropas? ¿Quién hizo el primer sacrificio? Dios. Porque Dios tuvo que tomar las pieles de un cordero para que ellos fueran vestidos. Porque ya había entrado la muerte a ellos. ¿Me explico? Entonces, así lo mismo como Dios tuvo que cerrar el arca de Noé, y Dios mismo tuvo que enterrar el cuerpo de Moisés. El cuerpo de Moisés fue enterrado por Dios. Él personalmente se encargó de hacer eso. Hay una preocupación en muchos acerca del derramamiento de la sangre, y lo vemos en toda la Biblia. Capítulos llenos de sangre, rituales en donde se derrama sangre, sacrificios, muy bien pudiéramos decir, qué barbaridad,
Pero Dios dice esto para que veamos qué tan serio es el pecado. Cuando nosotros estudiamos la Biblia desde un punto teológico y empezamos a estudiar la palabra de Dios y el Espíritu Santo nos guía, miramos cómo Dios manda el derramamiento de la sangre de machos cabríos, de toros, de tórtolas, y ahí es un derramamiento de sangre, hermano. Si habían hecho canales en el templo de Dios para que la sangre corriera. Y miramos cómo David, cuánta sangre, cuánta gente mató, un gran guerrero. Miramos, amado hermano, cuánta muerte tras muerte, tras muerte, tras muerte, tras muerte, sangre tras sangre, derramamiento de sangre hay en la palabra de Dios. ¿Por qué hay tanta derramamiento de sangre? Porque el pecado es muy serio. El pecado es muy serio. La paga del pecado es muerte. El pecado es muy serio. La hipocresía, tu hipocresía es muy seria. Tu falsedad es muy seria. Es serio. Por eso el Señor expone hoja tras hoja tras hoja, prácticamente llenas de sangre. La sangre de corderos era solo el memorial de lo que iba a venir. Y lo miramos en Génesis capítulo 22, del 1 al 2, donde Dios prueba a Abraham, donde Dios le pide a Abraham, bueno, sacrifica a tu hijo. Y ahí miramos cómo Abraham iba a hacer el sacrificio y el ángel lo detiene, y entonces el Señor da la ofrenda del cordero de Dios. Dios constituyó este concepto del sacrificio de la sangre, porque sin sacrificio de sangre no hay liberación de pecados. Sin sacrificio de sangre no hay perdón de pecados. Por eso es necesario que vengamos a la santa sangre de Cristo. Pero ¿cuál es la sangre de Cristo? ¿Cómo interpretas la sangre de Cristo? ¿Qué definición le das? La palabra de Dios. Esa es la sangre. Esa es la sangre. Esa es el agua. Ese es el pan. Esa es la fuente de agua viva. Por eso la creencia de Abraham es lo que salvó. La fe de Abraham es la que lo salvó, y su creencia era creer en la resurrección de Isaac. Y lo miramos en Romanos 4 y en Génesis 22. Miramos cómo el Dios pone la ofrenda que había de ser sacrificado, apuntando proféticamente a nuestro Señor Jesucristo, así como le fue apuntado a Adán y a Eva. Adán le dijo a Adán y a Eva le dijo: pero de tu simiente, de ahí, de tu vientre saldrá la simiente que aplastará la cabeza de la serpiente. De ahí saldrá. Cuando entendemos esto, amado hermano, podemos ver a Caín desde adentro. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y lo miramos también en Hebreos capítulo 9, versículo 22. Hebreos 9, 22, donde dice: por esto Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto. De un mejor pacto. Ese pacto es el pacto de su sangre. Es el pacto del derramamiento de su sangre. Es el pacto de su nacimiento, de su crucifixión y de su resurrección. Ese es el pacto. Ahora, en los tiempos de Caín y Abel no se comía carne, porque cuando estudiamos la Biblia, te repito, encontramos que no se comía carne. Era prohibido comer carne. Hasta más tarde Dios da la orden de comer la carne. Entonces, ¿por qué cultivar las ovejas? Bueno, tal vez para obtener lana de ellos, para poder tener pieles y cubrirse y cobijarse, pero también para hacer las ofrendas del sacrificio de la sangre. Nosotros, los corderos de Dios, nosotros los siervos de Dios, somos corderos de Dios. Pablo dice: nosotros nos exponemos todos los días a la muerte. Todos los días. Por eso dice: junto con Cristo estoy juntamente. Te encargo que esté prendido. Ahí va a estar. Vamos bien. Bien, continuamos entonces con esta predicación, la rebelión. ¿Cuánta gente no vive hoy en rebelión? ¿Cuántas personas no están atadas, sujetas a la rebelión? Rebeldes por naturaleza. Rebeldes por naturaleza. Todos nosotros, hermano. Todo el mundano, todo el que no ha rendido su vida a Cristo,
vive en rebelión. La única manera de salir de esa rebelión es rindiéndola a Jesucristo. Bien, Caín sabía, amado hermano, que sin derramamiento de sangre no había redención. Es la única manera como podemos acercarnos a Dios. Es la única manera de abordar a Dios a través del derramamiento de la sangre del Cordero de Jesucristo. Ya sea proféticamente, como la demanda el Antiguo Testamento la demandaba, o como lo hacemos hoy nosotros. ¿Sabía usted, hermano? Cuando nosotros nos congregamos aquí, venimos a derramar esa sangre, venimos a hacer ese derramamiento de sangre, porque estamos derramando su palabra, hablando su palabra, pronunciando su palabra, y su palabra es Él es el verbo, su palabra es la sangre. Por eso dice, lava tus pecados en la sangre del Cordero. ¿Cuál es eso? ¿Qué significa? Lava tus pecados en la palabra de Dios. Permite que la palabra de Dios sea la que te lave. Ella es el agua, ella es el pan. Ahora, los 10 mandamientos no son sugestiones como mucha gente cree hoy. Los 10 mandamientos son mandamientos. En Éxodo 20 los encontramos. Y si fallamos en entender este mensaje, cuando llegamos a Mateo capítulo 6 o Mateo capítulo 7 versículo 15, sabremos que estamos en grandes problemas, en grandes aprietos, porque el Señor vuelve a reinterpretarlos claramente y nos dice que pongamos en práctica sus palabras. Hoy mucha gente no guarda el sábado. No, son cristianos domingueros, cristianos de tardeada dominguera. Eso es lo que son. Pero ellos alegan que no se debe de guardar el sábado. Ellos se alegan que ya Cristo rompió con la ley. Y Jesús dice, yo no he venido a romper con la ley y los mandamientos, sino he venido a hacer a que se cumplan. Por ello ellos no pueden entrar al día de la santificación. Entrar al día de la santificación es muy importante. Si usted no entra al día de la santificación, usted es una persona que no es santificada. Sigue siendo un mundano pecador. Pero eso ellos no lo entienden. Son pocos los que entendemos el contenido bíblico. Él dijo, muchos son los llamados, pocos son los escogidos. A no ser que Jesús sea un mentiroso, el más grande mentiroso, y usted sea el más grande verdadero, la más grande y excelente historia de la verdad. Después del Génesis, Él nos dice que no es solo por nuestras obras y no por obrar obtendremos algo del Señor. Mucha gente piensa que por trabajar para Él va a obtener algo de Él, ya sea una posición material o personal, o ya sea que al hacer esto, es decir, que la posición de fe que tenemos en Cristo es una posición inadecuada, y esto es blasfemia. Por eso mucha gente anda buscando obtener su respaldo, su credencial de pastor. Aquí en Tijuana hay un comité de asociaciones religiosas en donde ellos llevan su diploma y ahí les dan ellos una licencia. Como pastor quedan acreditados como pastor. Eso no sirve. Eso es basura. Pero eso es lo que ellos cargan, basura. Por eso van a multitudes de seminarios, ellos van a sus conferencias, van a sus institutos bíblicos en donde se gradúan, y ahí tienen su papelito, y ese papelito es para ellos es de mayor valor que la fe, es de mayor valor que el llamado, es de mayor valor que el ser llamados hijos de Dios. Por eso viven en rebeldía. Y no aceptan a los que no tienen ese diploma. No los aceptan. Así como dijeron a Jesús, ¿y tú quién eres para enseñarnos? O como le dijeron a aquel hombre que el Señor sanó, que estaba ciego. Dice, ¿qué? ¿Ustedes también quieren que venga Él para que les enseñe? Ellos son, amado hermano, creadores de mentiras y de engaños. Por eso miramos cómo, es decir, que las posiciones de fe que el hombre tiene puede llegar a ser una posición inadecuada para el hombre, y esto es blasfemia, porque no hay nada más grande que la fe. La palabra de Dios dice que Él va a honorar la fe más preciosa que el oro refinado, y también, claro, la va a probar.
Muchos creen que por traer el trabajo de nuestras manos al altar de Dios vamos a obtener algo de Él, y esto es un error. Muchos de ellos le han sacado el dinero a sus personas, las personas que van a la iglesia. Muchos de ellos le han sacado dinero a las personas para construir, para arreglar el piso, para el siguiente piano, para la siguiente guitarra. Pero te digo algo, ¿han puesto ellos algo de dinero? No. El pastor, ni la pastora, ni los hijos han puesto nada. Todo lo han sacado de las personas que se congregan ahí. Y ahora venga y traiga, hay que comprar una nueva guitarra, hay que un nuevo sonido, una nueva proyección, un nuevo proyector, una nueva televisión, un nuevo esto, un nuevo... Y todo lo sacan de ahí del pueblo. Pero ellos no sueltan. Y eso es la verdad. Así es como van comprando ellos sus cositas, sus sillas, van comprando. Ellos no compran nada. Ellos no ponen dinero para eso. No lo ponen. ¿Por qué? Porque van tras el camino de Balaam. Van tras la ambición personal. Por eso es importante que nosotros comprendamos la palabra de Dios, que Él quiere ofrendas de fe. Nuestro Dios demanda ofrendas de fe, no ofrendas de trabajo. No, ofrendas de trabajo no, hermano. Es una obligación trabajar. Es un deber de todo ciudadano trabajar. El Señor es uno de los mandamientos que pone: ganarás el pan con el sudor de tu frente, ganarás el pan con el producto de tu trabajo. Pero muchos no quieren trabajar. No quieren trabajar. Ahora veamos el error de Balaam. Amadores de placeres más que amadores de Dios. A estos amadores de placeres les encanta estar donde está la comida, donde está la música, donde está, hermano, el festín. Y lo vemos en Números 22. Este hombre, Balaam, no era un falso profeta. Este era un verdadero profeta. Él profetizó acerca de Jesucristo. Más bien, el Espíritu de Dios profetizó por medio de él acerca de la venida de Jesucristo. Y eso usted ya tiene que estudiarlo. Pero era ambicioso por el oro. Se dejó contratar por los enemigos de Dios para maldecir al pueblo de Dios. Ahora, no quiere decir que la bendición de Balaam tuvo efecto porque él era un hombre bendecido, no. La bendición solo puede darla Dios. Dios solo puede bendecir. Por eso Balac, el rey de Moab, tenía noción acerca de Balaam, que cuando Balaam bendecía a alguien, ese alguien era bendecido. Pero también cuando Balaam maldecía a alguien, también era maldecido. Por eso el Señor también nos da a nosotros la autoridad de que nosotros, a quienes les perdonemos sus pecados, quedarán perdonados. Pero a quienes les retengamos sus pecados quedarán retenidos. ¿Me explico? No es una obligación mía perdonar. No, es decir, tus pecados están perdonados. No, hermano, usted se las va a ver con Dios. ¿Por qué? Porque sus pecados no son perdonados ante Dios. Yo sí puedo perdonarle, pero yo no le perdono sus acciones y sus pecados. Allá es usted que se la vea con Dios. Pero hay personas que sí puedo decirle: Jesucristo te perdona tus pecados, hermano, porque no son pecados que van contrarios a la palabra de Dios ni a la doctrina de Dios. Por lo tanto, todo eso este pueblo no lo sabe. Este pueblo está en pañales bíblicos. No quiere salir de esos pañales. Quieren seguir viviendo en pañales. Quieren seguir viviendo en pañales. Es más fácil que venga la mamá y les cambie el pañal a ellos cambiarse. ¿Sí me explico? Comodines. Entonces, este Balaam, amado hermano, fue contratado por el rey de Moab, contrató sus servicios para maldecir al pueblo escogido, al pueblo de Dios. Él sabía que a quien maldecía caía la maldición y que bendecía caía la bendición. Pero Dios le dijo a Balaam: no vayas con ellos, no maldicirás a este pueblo, porque este pueblo es bendito, es de bendición. Misión imposible. Misión imposible para Balaam. Ahora, ¿quién es este ángel que permite ser adorado por Balaam? Porque Balaam, cuando insiste tanto en obedecer a este rey, insiste tanto que sale montado en su burra. Bueno, Balaam no estuvo satisfecho con la respuesta de Dios, la respuesta que Dios le dio: no vayas con ellos. No fue suficiente para entender y detenerse. Es como muchos: no debe de predicar a la mujer en la iglesia. No puede Dios, verás que sí puede. Verás como yo hago que sí pueda ella. No vayas con ellos.
Y esto Moisés lo expone en Deuteronomio capítulo 23, versículo 4 y 6. El ambicioso corazón de Balaam fue codicioso. Por ello procuraron ver cada ángulo del establecimiento de Israel para ver si en alguno se hallaba pecado y así poder maldecir Balaam a Israel. Y Balaam poder llegar a ser rico. Y llegó ese hombre rico y le dijo: mira, te daré un cuarto lleno de oro si tú me maldices a este pueblo. Y ahí lo llevó a 3 montes altos para que mirara cada ángulo. Mira, maldíceme este pueblo. En ninguno de ellos encontró que ese pueblo viviera en pecado. Por eso no pudo caer pecado sobre él, porque estaba siendo protegido por la gloria de Dios. Ahora, vemos que más adelante la inteligencia de Moab, el enemigo número 1 de Israel, funcionó. Y lo vemos. Pero ¿cómo se infiltraron? ¿Cómo es que ese plan funcionó? Bueno, por medio del consejo de Balaam. Balaam, al terminar su trabajo, la ambición le seguía. Yo quiero ese cuarto de oro, yo quiero tener esa llenura de oro. Fue con el rey y lo mal influenció, fue y lo mal aconsejó y le dijo: mira, rey, tú quieres que ese pueblo sea maldecido, mándale a tus mujeres a los hombres, que los hombres de Israel forniquen con las hijas de Moab, y verás cómo que pronto va a caer la maldición. Y eso fue lo que pasó. Él mal influenció al pueblo de Dios. Y eso es lo que está pasando hoy en las iglesias, en las sectas, en esas iglesias que hoy surgen. Están mal influenciando, mal endoctrinando, mal aconsejando al pueblo de Dios. Ese pueblo no es tuyo. Ese pueblo no es tuyo. Ni siquiera tu vida es tu vida. Y sin embargo ellos se dan el atributo de mal influenciar a través de la mala interpretación bíblica. Pero eso ellos no lo quieren escuchar. ¿Por qué? Porque son rebeldes. Ahora, en este término de Judas usa el error de Balaam. El error de Balaam fue promover la inmoralidad, la seducción y la desobediencia a Dios. ¿Qué estamos viendo hoy en las iglesias? ¿No están promoviendo la inmoralidad? Como dije, las mujeres con los pantalones atascados en la ropa de su cuerpo. Las mujeres apretadas, sacando casi sus senos, como si fueran a las pulgas o si fueran a alguna cantina, como las prostitutas que están allá paradas a 3 cuadras adelante. No son así, con aretes, con oro, cuando dice la palabra de Dios, con peinados ostentosos. ¿No dice la palabra de Dios lo contrario? Seduciendo. ¿No dice la palabra de Dios algo diferente? No se atavían como las mujeres de antaño, ni los hombres tampoco con antaño. Perdón, yo no tengo nada en la persona que tiene mala dentadura, pero hay muchos pastores, y entre ellos, que tienen una dentadura horrible. Ahí se ve qué clase de persona es. Ahí se ve qué clase de persona es. ¿Cuánta higiene hay en él? Este término que Judas usa, el error de Balaam. El error de Balaam es promover la inmoralidad, la seducción, la desobediencia a Dios. Y lo vemos en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 15. 2 de Pedro capítulo 2, versículo 15. Hermano, toma tiempo limpiarse. Toma azotes, toma golpes, que una persona se limpie. Hay que desear ser limpio. Hay que desearlo con todo corazón. Hay que desear el azote de Dios. Dice: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagas enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Cómo? Que haciendo el bien y predicar la justicia es hacer el bien. Predicar la justicia es hacer el bien. Un profeta vendiendo sus dones por lucro. Y eso es lo que es. Algunos de ellos ciertamente tienen el llamado, pero venden su llamado. Lo venden por lucro. Oh, mira, ya llegó esta persona, es el dueño de 2, 3 cuadras, el dueño de la vecindad. Hablemos más despacio, no lo confrontemos con su pecado. Sabemos que tiene 2 o 3 mujeres, que es un fornicario, un borracho, un alcohólico, pero no hablemos de esos puntos, de esos temas. ¿Por qué? Porque mira, puede dejarnos su diezmo. Nos puede dejar aquí 2,000, 3,000 pesitos, o 500 o 600, y no queremos perder eso. Mejor hablemosle con palabras lisonjeras. Apocalipsis capítulo 2, versículo 14.
al cual Dios le habla a la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo estaba casada con el mundo, estaba cometiendo bigamía espiritual. Esto es lo que significa Pérgamo. Estos mantienen la doctrina de Balaán, la doctrina del lucro. El liderazgo de esta iglesia hace tropezar a todo aquel que se integra a ella por medio de la fornicación espiritual. ¿Cuántas personas no van a una iglesia y tienen ahí 10 años y siguen igual o peor? ¿Cuántas? Yo no he visto, aquí en México, hasta el día de hoy, yo no he visto a un pastor que se rodee de otros pastores. No lo he visto. No he visto que delegue autoridad una iglesia fuerte, una iglesia fortificada con pastores, una iglesia fortificada con autoridad, una iglesia con sabiduría. No la he visto. No la he visto. Y no la hay, porque no hay en ellos ese interés. No la hay. No hay el interés de honrar a Dios. No la hay. No hay visión. Y no hay visión porque no hay obediencia. No hay visión porque en ellos no hay misión. No hay misión en ellos. Es más fácil que se llenen de ignorantes, como acabo de leer. Es más fácil que se llenen de mediocres, como acabo de leer, a que se llenen de hombres de visión. Es difícil eso. En Josué capítulo 13, versículo 22. Josué capítulo 13. ¿Sigue prendido, hijo? Versículo 22. Josué 13, sí, ¿verdad? 13, 22 dice así: entre los que mataron a los hijos de Israel, también dieron muerte a espada al adivino de Balaán, hijo de Peor. Dieron muerte al adivino, o sea que de haber sido profeta, él fue reducido a adivino. Y así muchos de estos que se dicen ser pastores, de tener el llamado a pastorear, son reducidos a lobos, a falsos, a hipócritas. A eso son reducidos. A eso es a lo que el hombre es reducido. A eso es a lo que el hombre se expone cuando no quiere seguir la palabra de Dios. Por eso entendemos que este adivino fue reducido, y estos pierden las riquezas eternas por las ganancias temporales. Todas las ganancias que hay en este mundo son ganancias temporales, porque este mundo es temporal, este mundo es pasajero, este mundo no es eterno. Este mundo, en un abrir y cerrar de ojos, dice que al sonar de la trompeta, ¡boom!, se va a acabar. Y tu vida se va a acabar en cualquier momento, y la mía también en cualquier momento. Y yo espero llevar una dirección, la dirección de Cristo. Pero yo no sé cuál sea tu dirección, porque muchas veces tu dirección puede ser la dirección infernal. Y vas a estar tocando en el infierno y gritando en el infierno, pero en el infierno Dios no va a tener misericordia. Es decir, que lo que caiga en el infierno, Dios no podrá sacarlo, ni podrá ayudarlo. Porque hoy tenemos tiempo para abandonar la mugre de este mundo. Este mundo no tiene nada bueno. Todo este mundo está lleno de mugre, de escoria, lleno de pudrición, lleno de muerte. Acaba de salir en las noticias que simplemente en el mes de mayo, 166 muertes. Acaba de salir en las noticias en el periódico que la CEMEFO les obligan a mantener a los cuerpos, y ya la CEMEFO ya no puede con tanto cuerpo. ¿Ese es el mundo en el que tú quieres vivir? ¿Este es el mundo que amas? Este mundo lleno de muerte, de miseria, de pobreza. Aunque traigas tu carro del año y traigas tu reloj del año y tu teléfono del año, es porquería, es mugre, que nada sirve, que nada vale. Mejor trae a Jesucristo en tu corazón y atesora la verdad de Jesucristo en tu corazón. Y si hay algo que tengas que presumir, mejor asumir en lugar de presumir. Asume tu responsabilidad, y tu llamado a la lealtad. A la lealtad, porque hoy lo que sobra es deslealtad, hoy lo que sobra es traición. Así como este profeta que fue traicionó por dinero. El pecado de Core fue revelar el liderazgo de Moisés, revelarse al liderazgo de Moisés. Esto implica revelarse a un tipo de Cristo. Moisés era como un tipo de Cristo en ese tiempo. Moisés era como un tipo de Cristo.
Era venerado, altamente venerado. Y vino Core y le dice: ¿qué? ¿Acaso tú eres el único santo? ¿No también nosotros somos santos? A ver, Core, tráeme a los 250 que se han juntado contigo y vamos a ver si ustedes también son santos. ¿Qué pasó? ¿No abrió la tierra, se abrió la tierra y se fueron al infierno? ¿Eran santos? No son santos. Pero hay mucha gente hoy que se creen santa, se creen santos, se creen santos. Pero eso toma estudiar la Biblia. El pecado engrapa a la muerte. El pecado te engrapa a la muerte. El pecado engrapa la muerte del hombre, dice claramente, porque la paga del pecado es muerte. El camino del pecador es un camino imposible de vivir, y de eso no hay duda. Hoy en la actualidad hay muchas personas que son antilogos. ¿Tú sabes lo que significa logo? Antilogos. El antilogo es un anticristo, antipalabra, antiverbo, que no quieren tomar la palabra de Dios como es. Por eso el pecado de Core fue rebelarse ante el liderazgo de Moisés, y esto implica rebelarse a ese tipo de Cristo. Ellos se atrevieron a pensar que todos ellos eran santos, pero no todos ellos eran santos como lo observamos. Por eso tenemos que observar y aprender de la historia. 250 principales, 250 personas famosas, hombres de renombre que creían ser santos, como hoy. ¿Cómo se llaman esos cantores? Esos que cantan y graban discos. ¿Ah? ¿Sí, los artistas cómo se llaman? Que cantan discos de música cristiana. Martín Romero, Jesús Adrián Romero. Todo el mundo los conoce. Son famosos, pero no son santos. No son santos. ¿Por qué? Porque están vendiendo por lucro. Están vendiendo lo que no les pertenece. Ya sé, hay muchos pastores, yo conozco unos aquí en Tijuana, varios más bien, que no me detestan, y bendito sea Dios, porque necesito ser detestado por el hombre para poder ser aceptado por Dios. Ahí tienen sus riquezas, casa tras casa, condominio tras condominio. ¿Ah? Y son famosos y son hombres de renombre, pero no son santos. No son santos. Y su caída está pronta. Muy pronto van a caer. Hoy en la actualidad hay una super apostasía. Hay una super apostasía. Hoy todos nos creemos santos. Estas personas descendieron vivas al infierno. Ahora, estos tres, si los juntamos, si los escogemos, miramos que ellos escogieron el camino, un camino, y se apresuraron a ese camino y perecieron en ese camino. Mucha gente dice: no, Jesucristo no es solo el camino. No, la doctrina de Dios no es así. La doctrina del Nuevo Testamento no es así. Rebeldes. Todo lo que se ha expuesto es profético y es para los tiempos de hoy. Hoy tenemos una gran apostasía. La iglesia es una iglesia apóstata. La iglesia en la que vivimos, la iglesia actual, en la gran mayoría, es una iglesia apóstata. Podría decirse que el 1% de la iglesia que hay aquí en México, el 1% es iglesia verdadera. La Biblia dice que de cada 1000 hombres hay un hombre. Por cada 1000 hombres, uno es verdaderamente hombre. Y dice: y de mujeres, ninguna de estas he encontrado que sea mujer. Por eso dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Pero pregúntale a las hermanas si son virtuosas. Te van a decir que sí. Te van a decir que sí. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Ellas van a decir: no, sí, yo soy una mujer virtuosa. Todo esto es lo que ha expuesto la palabra de Dios. En segunda de Pedro capítulo 2, segunda de Pedro capítulo 2, versículo 12 al 22. Rubén, la próxima vez que venga quiero que traiga su Biblia, ¿eh? Claro que sí. La próxima vez que venga. Ya es tiempo, Rubén. Claro que Ya es casi un año. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 22. Dice así. Del 12 al 22 dice:
Pero estos, como animales irracionales, nacidos como criaturas de instinto, fíjate, nacidos como criaturas de instinto para ser capturados y destruidos, blasfemando de lo que ignoran, serán también destruidos con una destrucción, con la destrucción de las criaturas, sufriendo el mal como pago de su iniquidad. Cuentan por deleite andar en placeres disolutos. Durante el día son manchas de inmundicia, deleitándose en sus engaños, mientras banquetean con vosotros. Tienen los ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar. Seducen a las almas inestables con doctrinas falsas. Tienen el corazón ejercitado en la avaricia, la codicia. Son hijos de maldición, abandonando el camino recto. Se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, quien amó el pago de la iniquidad, pero fue reprendido por su transgresión, pues una muda bestia de carga, hablando con voz humana, reprimió la locura del profeta. Estos son manantiales sin agua, bruma impulsada por la tormenta, para quienes está reservada la oscuridad de las tinieblas, pues hablando con arrogancia y vanidad, seducen mediante deseos carnales, por sensibilidad, por sensualidad, a los que hace poco escaparon de los que viven en el error. Les prometen libertad mientras ellos mismos son esclavos de la corrupción, pues uno es esclavo de aquello que le ha vencido. Porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas y vencidos, su condición postrera viene a ser peor que la primera. Su condición postrera viene a ser peor que la primera, pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia, que habiéndolo conocido, apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Esto es lo que estamos mirando hoy, una iglesia que se ha apartado del santo mandamiento, una iglesia casada con el mundo, una iglesia en donde se está predicando herejías, hechicerías, una iglesia en donde se está viviendo en rebelión, una iglesia con una mega apostasía, piedras que hacen caer a quien viene a ellas, llenas de peligro, que no se puede percibir, nubes secas sin agua, no hay en ellos agua de vida que fluye, secos en obras, llenos completamente de perdición, llenos de faltas, llenos de falsas promesas, llenos de errores, árboles muertos sin frutos, sin raíz, estériles en profesión, olas salvajes, esfuerzos perdidos, estrellas errantes. Estos son hoyos negros, black holes como les llaman la ciencia, con una gravitación de destrucción, con una gravitación, con una ayuda inútil, con una órbita diferente a las estrellas de la luz, a las estrellas de luz. Estas imágenes que articulan el evangelio de Judas son claras gráficas, literalmente reales. Esta es una verdad real, una verdad 100% real. La Biblia tiene un orden específico en donde la Biblia va ensamblada cuidadosamente, ensamblada cuidadosamente para que nosotros no nos pierdamos. Y este ensamblamiento, el cual es cuidadoso, que nos presenta una degeneración irreversible. El mundo va tras una gran degeneración, y esa degeneración es irreversible. Dice Pablo a Timoteo: pero debes de saber esto, Timoteo, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres se volverán amadores de sí mismos, ávaros, jactanciosos, soberbios, desobedientes a los padres, blasfemos, irreverentes, sin amor propio. Y ahí da una lista de lo perverso que va a ser el mundo y que se está convirtiendo hoy el mundo. Y lo mismo está sucediendo en la iglesia. En la iglesia solamente el pastor y solo él. Y esa iglesia se queda enana, rodeada de enanos espirituales, deformes espirituales. Por eso mi información aquí es predicarle a usted: no se quede enano, no busque la mediocridad, no busque la ignorancia, sino más bien busque la verdad.
No es que Dios lo esté permitiendo. No es que Dios lo esté permitiendo, es que es profético. Y es profético para que el hombre que está interesado en alcanzar la verdad, en buscar la verdad, cuando la encuentre, no la deje ir. Cuando la encuentre, la busque. Porque en la actualidad hay muchos hombres que no buscan la verdad, buscan la mentira, buscan el engaño. Hoy hay mucha cristiandad llena de fiestas, sin frutos, sin raíces bíblicas. Hay mucha cristiandad muertas en la vergüenza. Hay mucha cristiandad que va conducida a un destino oscuro. ¿O piensa usted que aquellos hombres que se muestren ante el Señor y le digan: Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, hicimos aquello, no le van a decir: Señor, Señor, yo también soy cristiano, yo también creí en ti? Pero él va a decir: apartaos de mí, hacedores de maldad. Son nubes, amado hermano, son rocas escondidas, amenazando la destrucción de nuestra embarcación con la roca de nuestra salvación. Voy a repetirlo. Dentro de esas congregaciones hay muchas rocas escondidas, muchas piedras de tropiezo, amenazando la destrucción de nuestra embarcación con la roca de nuestra salvación. Nubes sin siquiera una bendición temporal, nubes sin agua, nada comparado con aquel que viene entre las nubes. Árboles muertos que son separados de la vida eterna, nada que ver con el árbol de la vida. Olas furiosas, turbulentas, aún con el que calma las aguas y las tempestades, porque Jesucristo le dice al agua: cálmate, y el agua se calma. Jesucristo le dice al viento: cálmate, y el viento se calma. Pero Jesucristo les dice a ellos: cálmate, y se alborotan más. Le dice al perverso: cálmate, y se alborota más. Estos son estrellas errantes que no quieren tener comunicación con la estrella de la mañana. Pero ahora le toca a usted comparar estas descripciones. Primero con usted, después con los de su congregación. Ahora le toca a usted examinarse y ver en dónde está usted parado. Si verdaderamente está usted abandonando la rebeldía y buscando a Jesucristo con todo su corazón, con todo su espíritu, con toda su alma. Ahora le toca a usted hacer eso. Y si usted es uno de los que ha sido rebelde, yo le invito a que venga aquí y oremos juntos para que el Señor abandone nuestra rebeldía, como yo que he sido rebelde. Yo he sido rebelde, pero yo ya no quiero ser rebelde. Y el único que puede sacarme de la rebeldía es Jesucristo. El único que puede hacer un cambio maravilloso es Jesucristo. Esto es para que te des cuenta que la mayoría de la gente no está interesada en la palabra de Dios. La mayoría de la gente está interesada en las cosas materiales. La mayoría de la gente solamente está interesada en el materialismo. No está interesada en el conocimiento de la verdad. Pero eso a mí, como siervo y predicador de Dios, no me duele, ya no me duele, no me molesta, no me importa. El Señor dice que Él deja las 99 por ir solo por una. Que Dios te bendiga, te guarde y recuerda: ¡viva México para Cristo! ¡Viva México para Cristo! ¡Viva México para Cristo! El otro hermano y amigo, Manuel Muñoz. Bien, vamos a hacer un canto más. Vamos a hacer este canto que se llama Escudo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Cristo. Por toda mi vida, oh Señor, te alabaré. Pues tu aire es mi vida, nunca yo me cansaré. Puedo oír yo tu voz, es más dulce que la miel.
que me arranca de esta cueva y me lleva hasta el cielo. Ya vi fuego y terremotos, viento fuerte que pasó. Ya viví tantos peligros, mas tu voz ya me calmó. Tú das órdenes a las estrellas y al mar pones sus límites. Yo me siento tan seguro en tus brazos, oh Jesús. No hay cerrojo ni puerta que se cierren delante de tu voz. No hay dolencia ni culpa que queden de pie delante de nosotros. La tempestad se calma en la voz de aquel que todo lo creó, pues tu palabra es pura, escudo para los que en él creen, pues tu palabra es pura, escudo para los que en ti creen. Sí, Señor, en ti hemos creído, en ti creeremos hasta el final. No hay cerrojo ni puerta que se cierre delante de tu voz. No hay dolencia ni culpa que queden de pie delante de nosotros. La tempestad se calma en la voz de aquel que todo lo creó, pues su palabra es pura, escudo para los que en él creen. Gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre santo, bendito, glorioso, maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias por este día. Gracias porque nos has permitido dedicar, Señor, este tiempo, esta obra la hacemos para ti. Que tu nombre y tu verdad sean conocidas. Que tu nombre y tu verdad, Señor, sabemos que tu palabra no regresa vacía. Dios mío, haz la obra en cada uno de aquellos mis hermanos que estuvieron aquí humildemente poniendo atención, que no buscaron la comida material, la comida terrenal, sino que buscaron el alimento espiritual. Gracias, Señor, por saber que tú nos has hablado claro y profundamente, que tú eres un Dios que derramará una ira destructora, y que no mirarás con piedad a nadie que te haya despreciado, a nadie que haya despreciado la salvación, a nadie que haya despreciado la santidad. Sabemos que tú eres un Dios justo, fiel y verdadero, y que nos das tiempo para arrepentirnos, para lavarnos y para presentarnos a las bodas del Cordero sin arruga ni mancha. Produce en nuestra vida un arrepentimiento y una hambre intensa y una sed inmensa por buscar la verdad, por seguirla, por esforzarnos, Señor, por mantener nuestra vida íntegra. Perdona mis pecados, Señor, los que te he confesado. Perdona mis pecados, lávame de mi maldad. Y como a David, renuévame un espíritu nuevo, que te busque en espíritu y en verdad, que te proclame en espíritu y en verdad. Que mis ojos, Señor, nunca volteen a ver, Señor,
al hombre. Que mis ojos siempre estén viendo, Señor, en las alturas, buscándote en las alturas, como tu palabra dice. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Acaso mi socorro vendrá de los montes? No, mi socorro y mi ayuda vienen de Jesús, que hizo los cielos y la tierra. Mi socorro viene de Jehová. Mi socorro viene de mi Señor Jesucristo, porque en son hechas todas las cosas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho hubiera sido hecho. Gracias, Señor, por la salvación que me has dado. En Cristo Jesús hemos orado. Despídeme de este lugar, Señor, en paz, con la misma gozo, con la misma alegría que vine, con esa misma alegría y gozo. Permíteme regresar. Bendice la casa de Jesse, la familia de Jesse, que pone en su corazón el donar, Señor, el hacer esta donación de tiempo. Bendice a mi hermano César, Señor, que el día de hoy haya sido un día especial y que haya venido en aumento su conocimiento, así como el resto de mis hermanos que escucharon tu santa palabra y el santo mensaje que hemos dado. En Jesús de Nazaret hablamos. Amén y amén.